Hola, buenos días. Hago este video para ir repasando multiplicación de polinomios. Bien, para multiplicar polinomios vamos a necesitar ocupar dos propiedades. Una es la propiedad distributiva y otra es la propiedad de producto de potencias de igual base. Vamos a anotar acá la propiedad de producto de potencia de igual base. Recordemos que cuando había una multiplicación entre dos potencias que tienen la misma base, el resultado era otra potencia en la cual los exponentes se sumaban. Esta propiedad de aquí es muy importante a la hora de multiplicar y es la que vamos a ir ocupando. Bien, primero vamos a empezar con la multiplicación de dos monomios. Por ejemplo, 3x al cuadrado por 5x a la 3. Para multiplicar polinomios, vamos a multiplicar número con número y letra con letra. Entonces, nos quedaría 3 por 5, 15. Y x al cuadrado por x a la 3, acá vamos a ocupar la propiedad. Fíjense que tenemos una multiplicación de dos potencias donde tiene la misma base, x y x. Entonces los exponentes se iban a sumar. El 2 y el 3 los sumamos. Por lo cual nos quedaría 15x a la 5. Ese es el resultado de esa multiplicación. Si tengo menos 5 x a la 3 por 1/6 de x al cuadrado, entonces va a pasar lo mismo. Multiplico coeficiente con coeficiente y letra con letra. Acordémonos que cuando queríamos multiplicar fracciones, lo que se hacía era multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. En el caso en el que tengamos un número entero, recordemos que abajo va a haber un 1. Y las letras serían x a la 3 por x al cuadrado. Entonces nos va a quedar menos 5 por 1, menos 5, y 1 por 6, 6. Y x a la 3 por x a la 2 nos queda x a la 5. Se suman los exponentes. Bien, en caso de que tengamos, por ejemplo, 20x sobre 3 por 9x a la 6, vamos a hacer lo mismo. Multiplicamos números con números y letras con letras. En este caso, 20 tercios por 9, vemos que se puede simplificar el 3 con el 9. El 3 nos queda en 1 y el 9 en 3. Entonces la multiplicación nos va a quedar 20 por 3, 60. Y ahora vamos al caso de las x. Aquí vemos que la primera x no tiene exponente. Más bien, el exponente sería 1. Recordemos que cuando el exponente no aparece es un 1. Entonces, la suma nos va a quedar x a la 1 por x a la 6, x a la 7. Y termina la multiplicación entre estos polinomios. Bien, vamos borrando. Y ahora vamos a continuar con otro tipo de polinomios, otro tipo de multiplicación. Tengamos en cuenta los siguientes polinomios. P de x igual menos 2x más 6, y por otro lado q de x 5x más 3. Tenemos estos dos polinomios y vamos a resolver la multiplicación p de x por q de x. Lo que vamos a hacer en primera instancia es sustituir los dos polinomios. Acá es conveniente escribirlos con paréntesis para poder diferenciarlos bien. Primero p de x por, abro paréntesis, q de x. Bien, y ahora vamos a ocupar la propiedad distributiva. En el caso de tener multiplicaciones con polinomios es muy importante aplicar la distributiva para resolverlo. En este caso vamos a empezar con menos 2x y lo vamos a repartir con 5x y con 3. Vamos haciendo esa distributiva.
nos va a quedar menos 2x por 5x. Luego vamos con el 3, menos 2x por 3. Una vez que distribuimos con el menos 2, ahora vamos a distribuir, pero con el otro término, con el 6. Entonces nos va a quedar 6 por 5, x y 6 por 3. Vamos anotándolo. 6 por 5 y 6 por 3. Bien, una vez que aplicamos la propiedad distributiva, lo que resta es ir resolviendo las operaciones. Menos 2 por 5 nos va a quedar menos 10 y x por x, x al cuadrado. Recordemos acá que los exponentes son 1 y estos exponentes se suman. Vamos con el otro. 2 por 3 nos va a quedar 6 y la x va a quedar sola. Luego 6 por 5, 30, x, y al final 6 por 3, 18. Una vez que hicimos la multiplicación, en cada uno de los términos tenemos que revisar si quedan términos que son semejantes, es decir, que tengan la misma letra y el mismo exponente. En este caso 6x y 30x, ambos tienen x a la 1. Entonces, esa expresión de ahí se puede reducir. Menos 10x al cuadrado y menos 6 más 30 nos va a quedar 24x más 18. Como en el último polinomio no nos quedan términos semejantes, entonces ahí decimos que se acabó la multiplicación de polinomios. Vamos a hacer otro ejemplo más. Estos de aquí los vamos a ir borrando. Y vamos a agregar otro tipo de polinomios. Vamos a poner 10 tercios x al cuadrado más 5x menos 3. Por otro lado lo vamos a multiplicar por 6 quintos de x menos 2. Entonces ahora vamos a hacer esta multiplicación. Q de x por P de x. Como hicimos recién, vamos a sustituir los polinomios. Q de x sería 6 quintos de x menos 2 por P de x, 10 tercios x al cuadrado más 5x menos 3. Y ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva. Comenzamos entonces repartiendo el 6x con los tres términos que tenemos en el otro paréntesis. Nos va a quedar entonces 6 quintos x por 10 tercios de x al cuadrado. Ahora nos va a quedar más 6 quintos de x por 5x. Y por último, menos 6 quintos de x por 3. Acá en este último término pongo el signo negativo por regla de signos. Más por menos es menos. Bien, ya terminé entonces con 6 quintos, ahora voy con el 2. Este 2 lo voy a repartir con cada uno de los otros términos. Entonces me va a quedar menos 2 por 10 tercios de x al cuadrado. Luego, menos 2 por 5x. Y por último, más 2 por 3. En el último me queda positivo porque menos por menos es más. Bien. Ya distribuí. Ahora lo que voy a hacer es ir multiplicando cada uno de los términos. Si se puede simplificar, muchísimo mejor. Así nos ayuda a multiplicar más fácil. El 6 y el 3 se pueden simplificar. Lo simplificamos por 3, me quedan 1 y este me quedan 2. Después el 5 y el 10 también los podemos simplificar por 5. El 5 me queda en 1 y el 10 me queda en 2. Ahora podemos multiplicar 2 por 2, 4. Y x por x a la 2 nos va a quedar x a la 3. Se suman los exponentes. Más. Vamos a tener 6 quintos por 5.
podemos simplificar 5 y 5, me quedan 1, entonces va a quedar 6x. Y el x va a quedar al cuadrado, porque x por x es x a la 2. Menos 6 quintos por 3. En este caso no se puede simplificar, por lo cual nos va a quedar 6 por 3, 18 quintos de x. Luego vamos a tener menos 2 por 10 tercios de x al cuadrado. No se puede simplificar, nos va a quedar 20 tercios x al cuadrado. Luego vamos a tener 2 por 5, 10 x, y 2 por 3, 6. Bien, ya hemos multiplicado, pero todavía no termina. Lo que queda es buscar cuáles son los términos semejantes. Acá veo 6x al cuadrado es semejante con 20 tercios de x al cuadrado. También veo que 18 quintos de x es semejante con menos 10x. Entonces, esos términos sí se pueden seguir resolviendo. Vamos a hacer las operaciones en cálculos auxiliares. Entonces, primero 6 menos 20 tercios. 6 menos 20 tercios. Buscamos mínimo común múltiplo entre 1 y 3, que va a ser 3. Y acá dividimos y multiplicamos. 3 dividido 1, 3. Y 3 por 6, 18. 3 dividido 3, 1. Por 20, 20. Entonces acá nos va a quedar menos 2 tercios. Que ya tenemos el primer término. 4x a la 3 menos 2 tercios de x al cuadrado. Ahora vamos con el término que tiene x, que sería 18 quintos negativos menos 10. Menos 18 quintos menos 10. Mínimo común múltiplo entre 5 y 1, 5. 5 dividido 5, 1. Por 18, 18. 5 dividido 1, 5. Por 10, 50. Entonces nos va a quedar menos 68 sobre 5. Este entonces es el término con x. Y el último término, 6, que es el que nos quedó solo. Bien, como no tenemos términos semejantes, entonces damos por concluida la multiplicación entre fracciones.